Bien, esta mañana, hermanos, vamos a continuar con la serie que comenzamos de la carta de Pedro, la primera carta. Así que quiero invitarlos a abrir sus Biblias allí en Primera de Pedro, capítulo 1. Y leeremos desde el versículo 13 hasta el 21. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos acercarnos a tu palabra con reverencia, con respeto, porque es tu palabra, Señor. Estamos delante de ti, oh Dios. Oh Señor, nuestro corazón tiembla delante de tu presencia santa, santa, santa. Y queremos rogarte, Padre, que en tu misericordia tú nos des la capacidad de comprender las verdades que tú has revelado en ella para nuestro provecho, para nuestro bien y para tu gloria, Padre. Pedimos, Señor, que nos ayudes a estar atentos para escuchar lo que tú nos quieres decir y que veamos, Señor, en tu palabra ese consejo sabio para la vida. Oh Señor, danos el entendimiento y danos de tu espíritu para poder obedecerte. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo. Amén. A Pablo se le llama el apóstol de la fe. A Juan se le llama el apóstol del amor. Y a Pedro se le llama el apóstol de la esperanza. Y esto tiene sentido porque toda la carta, la primera carta de Pedro nos habla de una esperanza viva. Y este fue un poco el tema que estuvimos viendo en el último sermón. Esa esperanza viva a la que ha sido llamado el cristiano. Y dijimos que la esperanza de la que habla el apóstol Pedro tiene dos implicaciones para nosotros como creyentes. La primera es cómo enfrentamos el día a día, cómo enfrentamos las dificultades, las pruebas, cómo enfrentamos la vida en este mundo caído con todo lo que ello implica para nosotros. Y la segunda implicación es que esa esperanza viva nos motiva a vivir con una perspectiva diferente a la que vive el mundo, a querer vivir una vida santa que honre el nombre del Señor. Y alrededor de esos dos temas desarrolla toda su explicación el apóstol en esta primera carta. Ya hablamos de la primera implicación, hoy vamos a dar la introducción a la segunda implicación de la esperanza que tenemos, que es esta: cómo vivir una perspectiva diferente a la que tiene el mundo, una vida santa. Hay un pequeño río allí en mi país. Ese pequeño río lo llaman Caño Cristales. Es un río diferente a todos los ríos que podemos conocer. Es precioso, tiene aguas completamente transparentes. Y en el fondo de este río crece una planta acuática que tiene una característica particular, y es que cuando se expone al sol, entonces refleja colores diferentes. Entonces, según la profundidad en donde esté la planta, puede reflejar un color amarillo o verde o azul. Así que cuando uno se acerca al río lo ve de muchos colores, ¿no? Es precioso este río. Lo han llamado el río de los 7 colores o el río de los dioses. Es un río espectacular, un río muy diferente. Vale la pena verlo. Básicamente de esto nos está hablando el apóstol Pedro, que el cristiano está llamado a vivir una vida diferente, a tener un carácter que lo distinga de los demás, a ser transparente, a reflejar la gloria del Evangelio. Y así como aquel río, hay algo en el fondo del cristiano, en su corazón, que lo capacita y que lo motiva para vivir de manera diferente. A esta manera de ser y de vivir, la Biblia lo llama santidad. Y hoy la palabra del Señor hace un llamado a la iglesia a la santidad, a los ojos del Señor.
Vamos a encontrar unos principios fundamentales, unos principios básicos de esa nueva forma de vida a la cual el Señor nos ha llamado en este texto que acabamos de leer. Pero quisiera dejar el punto central del sermón allí en sus mentes. Lo podemos definir así. Si eres creyente genuino, estás llamado a encarnar la verdad del Evangelio viviendo una vida santa en el temor de Dios. Que esto quede grabado en sus corazones porque es la centralidad del sermón de esta mañana. Y vamos a desarrollar ese punto central alrededor de 3 argumentos principales. El primero es preparando nuestro corazón para vivir en santidad. El segundo es ese llamado ineludible que tenemos como creyentes a vivir en santidad. Y el tercero es la motivación, la gran motivación que tenemos para vivir de esa manera. Así que vamos con el primer punto, preparando el corazón para la santidad, que lo encontramos allí en el versículo 13, el primero que leímos esta mañana. Permítame volver a leerlo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En los textos anteriores, en este primer capítulo, Pedro ha afirmado que por la gran misericordia de Dios los cristianos hemos renacido, justamente por la resurrección de Jesucristo. Y esa nueva vida está caracterizada por una esperanza, pero no una esperanza cualquiera, una esperanza con un calificativo, una esperanza viva y una esperanza que se centra en una herencia que es indestructible, que está reservada para los cristianos, para nosotros, para ti y para mí, si has creído en el Señor Jesucristo. En resumen, podríamos citar el contexto de del mensaje esta mañana. Las palabras de Pedro podrían ser las siguientes. Nosotros, los creyentes, tenemos una nueva identidad. Si Cristo te ha salvado, te ha dado una nueva identidad. Te ha dado un pasaporte celestial. No eres ciudadano de este mundo. Estás aquí de paso, eres un peregrino. Vives como extranjero en este mundo y añoras ir a tu patria, a tu tierra, a tu casa, a la patria celestial. Y esa es la centralidad del contexto de este relato en esta mañana, de este discurso del apóstol Pedro. Y comienza con esas 2 palabras, por tanto, justamente estableciendo ese vínculo, esa conexión entre lo que acabo de decir, de lo que ha hablado el apóstol Pedro y lo que va a comentar enseguida. Es una palabra que sirve como de bisagra, de conector entre las 2 ideas. Básicamente lo que nos está diciendo ese conector es que como tienes una nueva identidad en Cristo, prepárate para vivir en esa nueva condición. Y usa el apóstol 3 imperativos que dan significado a esa palabra de prepararse. Por un lado nos dice, cíñete los lomos, sé sobrio y espera completamente. Pedro está utilizando algunos elementos de la historia del pueblo de Israel que él conoce a la perfección para alentar e instruir a la iglesia a considerarse como nuevos ciudadanos del reino, como el nuevo pueblo de Dios. Cuando él dice ceñid los lomos, está rememorando allí aquel aparte de la historia de Israel en Éxodo 12. Recordaréis que el pueblo está llamado a celebrar la primera Pascua, a comer el cordero sacrificado. Y allí la orden que el Señor da al pueblo de Israel es ceñidos los lomos, calzados los pies y con el bordón en la mano. Listos, preparados, expectantes para salir de Egipto. Ceñir los lomos es eso, es recoger los largos vestidos que ellos utilizaban en aquella época para entonces actuar, para trabajar, para correr. Así que ellos se ataban el vestido con el cinturón que llevaban normalmente en ellos. Y en términos de hoy día, básicamente lo que Pedro está diciendo es arremángate para trabajar. Ponte el mono de trabajo. No puedes estar de picnic, no puedes estar de playera. Tienes que ponerte el mono, porque hay mucho trabajo por delante. Eso es lo que Pedro nos está diciendo esta mañana. Y además agrega ese término, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que debes preparar tu mente para la acción. Que nada estorbe
Disponte para actuar con inteligencia. Analiza, reflexiona, medita, concéntrate en lo que tienes delante. Que el entendimiento del Evangelio, la comprensión de esas grandes verdades doctrinales, el conocimiento de las virtudes y de los atributos de Dios no se queden allí almacenados en tu cerebro, engordando tu intelecto. Ponlos a trabajar en tu crecimiento espiritual. No los dejes aparcados. Eso es lo que nos está diciendo Pedro en este primer versículo. Hubo un tiempo que fui profesor y dictaba algunas asignaturas relacionadas con la ingeniería y me tocaba enseñar a los estudiantes, por ejemplo, cómo calcular una viga. Y bueno, explicaba el procedimiento que había que hacer, las ecuaciones, los cálculos. Y normalmente pues en la clase explicaba los ejemplos del libro. Pero cuando venía el momento del examen solía utilizar alguna aplicación práctica. Por ejemplo, les decía, ¿qué pasaría si estás en una isla con tu esposa, con tus hijos, con tu familia y tienes que ir de una orilla a otra orilla de un gran río caudaloso, profundo, y no quieres exponer a tu familia? Y ahí al lado tienes 3 cipreses o 4 cipreses con diferentes diámetros. Quiero que determines cuál es el diámetro que debes utilizar para cortar ese árbol y ponerlo allí y que tu familia pueda pasar segura. Cuando ellos leían ese tipo de exámenes se quedaban un poco en blanco. No sabían qué hacer con esa situación práctica, ¿no? Ellos querían resolver un problema práctico con sus ojos o con sus lentes teóricos. Y eso nos puede pasar a nosotros en la vida cristiana. Conocemos grandes verdades de la palabra del Señor, unas doctrinas profundas de lo que significa la soberanía de Dios, lo que significa ese llamado irresistible de Dios, lo que significa la providencia del Señor, lo que significa la santidad de Dios. Conocemos esas doctrinas, pero ¿qué implicaciones tienen esas doctrinas en tu vida cotidiana? A eso nos invita el apóstol Pedro. ¿Qué estás haciendo con eso que sabes de la palabra del Señor en tu día a día para resolver tus situaciones particulares que tienes, para tomar esas decisiones a las que estás enfrentado, para saber qué rumbo tomar, para saber proteger tu familia, como en el ejemplo que he puesto? ¿Qué estás haciendo con lo que sabes de la palabra del Señor? Por eso el apóstol nos dice, cíñete los lomos del entendimiento. Que eso que has entendido del Evangelio, eso que sabes de la palabra, ponlo al servicio del Señor en ese proceso de santificación en el que Él te ha puesto, por su gracia. También agrega el apóstol, sed sobrios. Sed sobrios significa tener dominio propio, significa tener control de ti mismo, significa permanecer alerta con los 5 sentidos bien entrenados para discernir eso que tienes delante en tu vida. No te dejes llevar por las emociones, son pésimos consejeros. No te relajes, no te distraigas con las cosas banales de este mundo, de esta vida. En estos días escuchábamos los consejos de la DGT para cuidarnos en la carretera, ¿verdad? Según las estadísticas, hay 3 razones principales por las cuales ocurren los accidentes de tráfico en carretera. La primera es la distracción. Cuando el conductor se distrae por mirar el móvil o por hablar con la persona que está al lado, por tomar una bebida. La segunda razón es el alcohol, beber antes de conducir. Y la tercera es el cansancio, el sueño. Son las 3 principales razones para que ocurran los accidentes de tráfico. Pues así puede pasar en nuestra vida, con esos distractores. Podemos distraernos con los asuntos del día a día, con los retos que significa mantener el hogar, cuidar la familia, que son legítimos, pero que no nos pueden quitar nuestro norte, no pueden quitarnos el foco de atención de nuestra vida, que es justamente crecer en santidad. Podemos embriagarnos con las emociones. Podemos caer en un profundo sueño espiritual. Y si eso pasa, pues pronto va a haber un accidente, entre comillas, en nuestra relación con el Señor. Así que a esto se refiere el apóstol Pedro. Sed sobrios, estad atento a lo que tienes delante. No pierdas el control, permanece alerta, con esos 5 sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal, como diría el apóstol Pablo en otra oportunidad.
Ahí están esos dos imperativos: ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Pero esos dos imperativos están abriendo el camino para el tercero, que es el más importante. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Básicamente nos está diciendo el apóstol que pongamos toda nuestra esperanza en el regreso de Cristo, cuando Él vuelva por su iglesia. Ese día se manifestará plenamente nuestra redención. Hasta ahora conocemos una partecita de lo que significa la redención y ya nos maravillamos de la obra del Señor. ¿Cómo será cuando veamos la redención plena, completa en nuestras vidas? Será el día en que Él enjugue todas nuestras lágrimas, en que Él sane nuestras heridas, en que Él consuele nuestros corazones abatidos, en que Él nos permita ver la hermosura de su gloria y nos permita sumarnos a los miles de voces que cantarán la gloria del Señor, cuando Él nos entregue la herencia incorruptible. Un día glorioso, ¿verdad? Pero nos dice, pon tu esperanza en ese acontecimiento que con toda seguridad va a ocurrir. Cristo viene. Prepárate para ese momento. En Éxodo, cuando el pueblo se ciñó los lomos, se alistó para salir de Egipto, tenía una promesa en su mente. Serían rescatados de tierra de esclavitud y llevados a una tierra prometida. Esa fue su motivación, esa fue la esperanza del pueblo en ese momento. Así que Pedro les dice a aquellas iglesias a las que está hablando, y nos dice a nosotros hoy, que estemos siempre preparados, poniendo todo nuestro entusiasmo, toda nuestra fuerza, toda nuestra mente, toda nuestra lucidez, toda nuestra sobriedad, todo nuestro corazón, completamente centrados en esa esperanza de que un día de estos, Jesucristo vuelve por su iglesia. El Señor regresará. Esa es nuestra gran motivación para la vida espiritual, ¿verdad? Para nuestro crecimiento en santidad. Vivamos la vida tal como el Señor enseñó en aquella parábola de las 10 vírgenes, la recordaréis. Tengamos nuestras lámparas encendidas y el aceite suficiente para guardar aquel momento glorioso. Debemos cuidar nuestra mente y tenerla preparada para vivir en santidad. Es básicamente lo que Pedro nos dice en este primer versículo. Y luego viene el llamado, en el segundo punto, el llamado ineludible a la santidad. Lo encontramos allí en los versos 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así que si eres cristiano, tienes una herencia incorruptible, es verdad, tal como lo enseñó el apóstol anteriormente. Eres parte de su pueblo, eres parte de la familia de Dios, eres hijo de Dios. Como creyentes tienes una nueva identidad y estás llamado a vivir con esa nueva identidad, a vivir en santidad. No puedes esconderte a ese llamado, no puedes eludir esa forma de vida si eres verdaderamente creyente. Hermanos, la Biblia nos exhorta permanentemente a vivir de manera diferente a como vive el mundo, a como vivíamos nosotros antes de conocer la salvación de Cristo. Muchísimas veces, muchísimos pasajes de la Biblia nos está insistiendo el Señor, vivan de manera diferente, si de verdad eres creyente. Por ejemplo, en el texto que leímos hace un rato en la lectura congregacional en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, nos recuerda esto mismo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sí, se manifestará en aquel día cuando Cristo vuelva, ¿verdad? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Más claro no se puede decir, ¿verdad? Ahí el apóstol Juan también habla exactamente del mismo tema. Purifica tu corazón.
si tienes esa esperanza. Y la razón bíblica que tenemos para vivir una vida santa es la propia santidad de nuestro Señor, la propia santidad de Dios. Pedro está citando un pasaje allí en Levítico, capítulo 14, que dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Esa es la razón bíblica para querer parecernos a nuestro Señor, para querer y trabajar para ser santos. La santidad de Dios es el atributo que más se menciona en la Biblia, porque muestra claramente la distinción entre Dios y su creación, entre Dios y el hombre. Revela su absoluta pureza, su condición totalmente separada de cualquier atisbo de maldad o de contaminación, su estado completamente diferente, especial. Así que por ese atributo extraordinario, Él te ordena a ti a vivir de manera especial también, a ser diferente, a separarte del pecado. Así que como hijo suyo, como hijo obediente, dice Pedro, no te conformes a los deseos que tenías cuando vivías ignorante del Evangelio. Tú sabes cuáles eran tus luchas entonces. Tú sabes en qué te regodeabas en tu corazón, qué amabas realmente. No vuelvas a vivir ese tipo de vida, es lo que nos está diciendo Pedro. Céntrate en vivir apartado de esos deseos que tenías antes. Porque para el creyente la obediencia y la santidad van siempre de la mano. Son la cara de la misma moneda. No se pueden separar. Nosotros podemos caminar aquí por el centro de Barcelona y ver personas que llevan la camiseta del Barça, ¿verdad? La llevan con orgullo. Son fans del Barça. Pero no tienen la capacidad futbolística para ser un jugador de élite y estar en el Barça. No tienen la disciplina que se requiere para pertenecer a un equipo de alto nivel. A lo mejor son personas que llevan su camiseta, pero están gordas, pasadas de kilos, sin forma, pero tienen la camiseta del Barça. No saben qué es dejarse la piel en un campo de fútbol. Así puede pasar con muchos creyentes que se contentan con llevar la camiseta de cristianos, que aprenden un lenguaje evangélico, pero que no saben qué significa vivir la vida cristiana. Así que, hermanos, si el Señor te ha hecho nacer de nuevo, puedes estar seguro de que has comenzado un proceso de cambio, un proceso que dura toda la vida, un proceso que te va a implicar dejarte la piel, que te va a implicar trabajo. Y una vez que termines ese trabajo vas a tener más trabajo, porque vas a tener que trabajar todos los días de tu vida hasta que el Señor te llame a su presencia, en esa edificación de una vida santa, digna del nombre que nosotros evocamos cuando hablamos de Dios. Va a implicar diligencia, va a implicar una preocupación genuina por tu crecimiento en santidad, por tu crecimiento espiritual. No por tu salvación, porque la salvación la ganó Cristo en la cruz del Calvario, y si Él te ha llamado es porque ha aplicado su redención a tu corazón, pero sí para tu santificación. Tendrás que implicarte en tu crecimiento espiritual, querido hermano. En términos de Pablo, podríamos decir, ocúpate de tu salvación. Ese es tu oficio mientras llega aquel día. Ese es tu trabajo, esa es tu profesión, ocuparte en tu salvación. En términos del Señor Jesús, toma tu cruz y síguele, dijo el Señor. En términos de Pedro, sé obediente y no te conformes con los deseos que tenías antes de serlo, antes de ser creyente. Algunos piensan que para crecer en santidad solo basta cruzarse de brazos y que Dios haga lo que tenga que hacer, ser pasivos, y que así vamos a ir creciendo, ¿verdad? Otros dicen el otro extremo, que crecer en santidad es estar ocupados en actividades en la iglesia y casi esperando que nos salga una aureola en la cabeza hablando de que somos santos.
Otros piensan en la santificación como un hecho instantáneo que ocurre por una iluminación especial en un momento determinado de la vida, una especie de toque mágico del Espíritu Santo. Y otros creen que se puede alcanzar con recetas mágicas. Haz esto y aquello y en 30 días podrás ser la esposa cristiana perfecta o el marido amoroso de tu esposa. Sigue estos 3 pasos y comprenderás la Biblia al derecho y al revés. Haz esta oración o declara aquello con tu boca y serás libre de aquel pecado que te atormenta. Pero eso no es crecer en santidad. No hay atajos, hermanos. Es trabajar, negarnos a nosotros mismos, llevar nuestra cruz cada día. Es poner nuestra mirada en la eternidad y no perderla de vista. Y prepararnos para ir al encuentro con nuestro Señor. Hermanos, la santidad no es un estado místico extraño. No es un título que nos den. No es cumplir actos o ritos religiosos. No es llenar la lista de chequeo de cosas que debemos hacer. Es más bien un proceso de dedicación constante, racional, consciente en todas las áreas de nuestra vida para obedecer al Señor por el poder del Espíritu Santo. Eso es crecer en santidad, hermanos. Algunos pueden ver este llamado como una gran imposición imposible de cumplir en esta vida, pero realmente no es una grave imposición, más bien es un gran privilegio, el privilegio que tenemos de tener como meta ser semejantes a Cristo, tener su carácter, cultivar las virtudes del Señor en nuestro corazón, vivir humildemente bajo la autoridad de Dios, una vida en la que el temor reverente a Dios te motive a obedecerle, porque sabes que Él es tu Padre y también es tu juez. Y aquí entramos a la tercera parte que nos habla del apóstol Pedro esta mañana, versículos 17 al 21. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Qué precioso pasaje, ¿verdad? Cuando oramos al Señor solemos utilizar la palabra Padre. Nos dirigimos a Él como Padre. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué haces eso cuando oras al Señor? Él es Padre porque Cristo restauró nuestra comunión con Él. Y la restauró hasta tal punto que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Lo maravilloso es que el Dios Santo, totalmente diferente, aparte de toda su creación, se ha acercado a nosotros a través de Cristo. Y nos ha tomado y nos ha hecho suyos. Es algo extraordinario, hermanos. No alcanzamos a valorar porque nuestra mente es pequeña para entender esas verdades preciosas del Evangelio. Y es que la figura de padre nos evoca la ternura de un padre, la familiaridad, la cercanía, el cuidado, la protección, la provisión, el consejo, la corrección también, la disciplina de un padre. Ya lo dice el autor a los Hebreos allá en el capítulo 12, los versículos 9 al 10. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Así que la disciplina del Señor es para santidad. Así que bienvenida a la disciplina del Señor, si es que esta nos hace crecer para la gloria de nuestro Salvador. Así que hermanos, en esta nueva posición que tenemos como hijos de Dios,
queremos y debemos serle fieles y obedientes, porque a eso nos llama nuestro Señor. Pero Pedro nos dice que además de ser nuestro Padre, Él es también nuestro juez. Él juzga nuestras obras. Y esto quiere decir que Él es quien, a la luz de sus preceptos morales, evalúa, que Él a la luz de sus preceptos morales nos califica todas nuestras obras y lo hace sin ningún tipo de favoritismo. No importa qué ministerio tengas en la iglesia, si eres pastor, si eres un misionero, si eres el que ayuda a limpiar la casa, no hay favoritismo para el Señor. Él igualmente juzga todas nuestras obras. Delante de Él somos libros abiertos. No podemos encubrirnos. No podemos encubrir las intenciones de nuestro corazón. No podemos esconder nuestros pensamientos delante de los ojos de Dios. No podemos ocultar nuestras obras. Con Él no podemos hacer lo que quizás hicimos con nuestros padres terrenales. Mentirles muchas veces, hacer cosas a hurtadillas, desentendernos de ellos, pasar por alto sus órdenes en desobediencia. Podíamos hacer todo eso con nuestros padres. Recuerdo que a mi esposa le gustaba hacer galletas cuando los niños eran pequeños y las guardaba en un canastillo de las galletas que ella hacía. En alguna ocasión salimos los dos a hacer algún recado y se quedaron los 3 hijos allí con las canastillas de galletas recién hechas. Así que cuando llegamos cansados y con un poco de hambre fuimos allí a sacar alguna galleta y resulta que no había ninguna galleta, se las habían comido todos, todas las galletas. Los llamamos a los 3 y les preguntamos, bueno, ¿quién se ha comido las galletas? Y mi esposa se queda mirando a uno de ellos y le dice, tú te has comido las galletas. Y el chico gira la cabeza y le dice a sus hermanos, uy, mi mamá sabe leer la mente. No, mi esposa no sabía leer la mente, era que el niño había dejado las moronas por el camino hasta que llegaban a su habitación, así que las moronas delataron a nuestro hijo. Pero hermano, el Señor sí sabe leer nuestra mente, sabe leer nuestro corazón, sabe evaluar y juzgar nuestros hechos con su criterio, con el criterio que está aquí en la palabra, no con el criterio de los hombres, con ese criterio santo y perfecto. No podemos escondernos delante del Señor. Los judíos saludaban Shalom, lo cual significa la paz sea contigo. La iglesia del primer siglo saludaba Maranata, Cristo viene pronto. Hoy saludamos Dios te bendiga, como diciendo, te deseo lo mejor de parte de Dios para tu vida. Y en el siglo XVI, en la época de la Reforma, se saludaban con 2 palabras latinas, coram Deo, delante del rostro de Dios. Vivir coram Deo es eso, es vivir de tal manera que todo nuestro ser sea consciente de la mirada y de la presencia de Dios en donde quiera que estemos y delante de todo lo que hagamos. A Dios no lo podemos engañar. Y a eso se refiere el apóstol Pedro cuando dice que debemos conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, porque Dios es nuestro Padre y también es nuestro juez. Y esa palabra temor nos está indicando al menos 3 características importantes para poder entender lo que significa esa clase de temor a la cual Pedro se está refiriendo aquí. Por un lado es maravillarnos de su grandeza, admirarle por quién es Él, por sus grandes atributos, quedar extasiados frente al gran Dios que tenemos, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, el Dios creador de todas las cosas, incluso de aquellas que el hombre jamás ha visto aún. Dios las creó un día. Así que temer a Dios es maravillarnos de Él, del Dios que tenemos. En segundo lugar es guardarle respeto y reverencia por ser quien es. No estamos delante de un amiguito, hermanos, estamos delante del Dios Todopoderoso. Y en tercer lugar es aborrecer lo que Él aborrece y amar lo que Él ama. Eso significa temer a Dios, maravillarnos de Él, respetar su nombre glorioso
y aborrecer el pecado y la maldad. Y aquí encontramos en la descripción que nos da el apóstol al menos 5 grandes razones para vivir en temor de Dios, todas ellas conectadas con el Evangelio. En el versículo 18 nos dice que fuimos rescatados, es decir, fuimos redimidos de esa manera antigua de vivir, de esa manera vana en la que nos encontrábamos antes de conocer a Cristo. Una vida sin sentido, sin esperanza, vacía. Una vida esclavizada. Estábamos presos, encarcelados del pecado. Era como si estuviésemos secuestrados por la maldad. Y allí llegó nuestro Señor a rescatarnos y pagó un precio por nuestro rescate. Pagó con su vida, con su sangre. Mejor aún, es como si nosotros hubiésemos estado en el fondo del mar del pecado, muertos. No necesitábamos un salvavidas porque no podíamos tomar ese salvavidas. Necesitábamos que Él bajara hasta el fondo, nos sacara y nos diera una nueva vida. Y eso fue lo que hizo el Señor. Así que esta es una razón para temer a Dios. Hemos sido redimidos por nuestro Salvador. Una segunda razón la encontramos al principio del versículo 19. Nos habla del precio de nuestro rescate, que fue la preciosa sangre de Cristo. Hermanos, Cristo fue Dios encarnado. Él es la plenitud de la deidad. Es el Dios encarnado. Su vida es de un valor completamente infinito, lejos de nuestro alcance. Así que la sangre que el Señor vertió en la cruz del Calvario es una sangre preciosa, con un valor infinito. Y ese fue el precio que Él pagó para rescatarnos de donde nos encontrábamos. Así que este es un buen motivo para temer a Dios de la manera que hemos explicado. Luego dice en el mismo versículo 19 al final que Cristo fue el Cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué significa esto? Que Él cumplió perfectamente toda la ley. Él vivió una vida completamente limpia, sin pecado, santa. Nunca cruzó un mal pensamiento por la mente de Cristo. Nunca salió una palabra inapropiada por su boca. Nunca hizo daño a nadie. Vino para servir y lo hizo, cumpliendo perfectamente la ley. Hermanos, el creyente es salvo no solamente por la muerte de Cristo, sino por la vida de Cristo, porque su vida fue perfecta. Y esa vida justa que Él vivió nos ha sido imputada a nosotros los creyentes. Por eso el Padre nos ve como si nosotros fuésemos justos, como si nosotros hubiésemos vivido la vida de Cristo. Qué honor, ¿verdad, hermanos? Que el Padre nos mire como mira a su Hijo. Luego en el versículo 20 dice que ese plan de redención fue trazado desde antes que el mundo existiese. Antes de que hubiera algo en este planeta, Dios pensó en ti y en mí. ¿Sabes qué significa eso, hermanos? El honor que tenemos de que el Señor haya pensado en ti y en tu nombre y lo haya apuntado en el libro de la vida. Es algo maravilloso, querido hermano. Y es maravilloso que se haya manifestado, como dice el texto bíblico, en este tiempo postrero, por amor a ti y a mí. Nosotros vivimos en una época extraordinaria, hermanos. Conocemos el Evangelio plenamente. Tenemos toda la palabra revelada. Sabemos el plan del Señor. Tenemos la historia narrada allí de la muerte de Cristo, de su vida, de su resurrección, de su exaltación. Tenemos la promesa del regreso de Cristo. Sabemos cómo va a regresar. Tenemos ese privilegio de entender el Evangelio en toda su dimensión, privilegio que no tuvieron nuestros antepasados, tal como lo comenta Pedro anteriormente. Cuando los profetas indagaban a quién estaba refiriéndose la profecía, hoy nosotros sabemos a quién se está refiriendo. Por eso sintámonos muy amados por parte del Señor, tal como dice el texto esta mañana. Y la quinta razón es que Dios aceptó y validó la obra de Cristo. Y lo hizo con dos grandes evidencias.
levantándolo de los muertos, resucitándole y glorificándole a su diestra, dándole toda autoridad, todo dominio sobre toda lengua, tribu y nación. Dios, el Señor Jesucristo, reina. Y cuando el Señor, el Padre, acepta la obra de Cristo, los creyentes en Cristo podemos estar completamente seguros de que nuestra salvación es verdadera, es eficaz, es completa. Y por eso tenemos esa gran esperanza viva de que cuando Cristo venga, vamos a unirnos con Él para glorificar su nombre. Hermanos, la resurrección de Cristo es el acontecimiento histórico más extraordinario, más maravilloso que ha podido ocurrir en la historia de la humanidad. Es el hecho más poderoso y la forma más estimulante para temerle al Señor, para amarle con todo nuestro corazón, para anhelar su regreso. Hermanos, Cristo está vivo y un día vendrá. Un día vendrá como Rey y como Señor. Y todo el mensaje de hoy se centra en eso, en la esperanza gloriosa de que Él un día va a volver por nosotros. Esa es, queridos hermanos, nuestra gran esperanza. Así que yo quisiera decirte a ti, si no eres creyente y estás aquí, tú no puedes llamar a Dios Padre, porque tus pecados, tu falta de arrepentimiento y fe te hacen enemigo de Dios. Yo sé que suena fuerte, pero no estoy repitiendo palabras diferentes a las que dice la palabra del Señor. Éramos enemigos de Dios antes de creer. Por lo tanto, si tú no has creído, no te has arrepentido, no has venido a los pies de Cristo, eres enemigo de Dios. ¿Tienes idea de lo que esto significa? Quisiera pedirte, por lo tanto, que medites en ello, que medites en lo que estás haciendo con tu vida, que medites en tu futuro eterno y considera lo que acabo de decir como un llamado para que vengas a los pies de Cristo corriendo, porque fuera de Él no existe ningún tipo de esperanza. Ahora, si tú eres cristiano, pero no estás batallando con los deseos que tenías antes de serlo, si no anhelas vivir en santidad, deberías cuestionar tu conversión. Recuerda que la profesión de fe, una oración que repetimos por allí en el pasado, no te hace hijo de Dios. Asegúrate de no llevar solamente la camiseta puesta. Asegúrate de pertenecer al equipo, de sumarte y ruega al Señor que Él te quiera como hijo, que te quiera salvar. Y si tú eres creyente y estás batallando por crecer en santidad, pero crees que tu avance es escaso, que es corto, te ves muy lejos de alcanzar esa buena estatura espiritual, estás en el lugar correcto. Somos del mismo equipo, querido hermano. Así que te animo, en el nombre del Señor, a seguir adelante porque tienes un Dios poderoso que es capaz de cumplir la promesa que Él ha hecho, que Él nos va a perfeccionar para aquel día. Él puede hacerlo. Por eso Él es Dios. Así que vive como delante del rostro de Dios cada día, creciendo en santidad, en devoción por el Señor. Consciente, eso sí, que esto va a implicar mucho trabajo. Y cuando creas que has llegado, te vas a encontrar que vas a necesitar seguir trabajando. En esta tierra jamás llegarás a la estatura espiritual suficiente como para decir, ya lo alcancé, ya lo logré. No, hermanos. Pero sí completamente seguro de que cuando Él venga, serás perfeccionado totalmente por su gracia. Esa gracia de la que habla el texto bíblico de hoy, esa esperanza, de que esa gracia gloriosa que se manifestará plenamente cuando Cristo vuelva, será capaz de transformarte conforme a su semejanza. Así que ánimo, querido hermano, sigue trabajando en tu santificación. Ten como tu máxima expectativa el regreso de Cristo. El Señor viene venciendo y para vencer.
Aquel día podrás ver las rodillas de todo ser humano doblarse delante de Él. Toda rodilla se doblará, dice la Biblia. Nunca, nunca jamás pierdas de vista cuál es tu meta, cuál es tu herencia, cuál es tu llamado, cuál es la identidad que tienes al ser creyente. Despierta, por lo tanto, cada mañana y pregúntate si ese día será el día en que Cristo vuelva. Y vive ese día como si fuese el día en que Él vuelve. Recuerda, querido hermano, el punto del sermón de esta mañana. Si tú eres creyente, un creyente genuino, estás llamado a encarnar en tu vida el Evangelio glorioso de salvación, viviendo una vida santa en el temor del Señor. Amén. Oremos al Señor. Padre nuestro, qué privilegio tenemos, Señor, al poderte llamar Padre, al ser tus hijos, al saber, Señor amado, que tú nos guardarás hasta el final de los tiempos, que tú cuidarás de tu familia, de tus hijos, como solo tú puedes hacerlo. Qué honor, Señor, tener esta nueva identidad en Cristo. Qué esperanza tan gloriosa la que tenemos en nuestro corazón, de que un día de estos Cristo va a volver por su iglesia, que nos podremos sumar a los millares y millares y millares que van a cantar al Señor Santo, Santo, Santo. Allí queremos estar, Padre. Ayúdanos a vivir para ti mientras llegue ese día. Danos, Señor, la capacidad de honrar tu nombre cada día de nuestra vida. Perfecciónanos, Señor. Sabemos que nuestras fuerzas son escasas. Sabemos, Señor, que nuestro corazón es engañoso. Sabemos, Señor, que vivimos en un mundo que a nuestra carne resulta atractivo. Y por todo ello, Señor, te queremos suplicar que tú nos guardes y nos preserves hasta aquel día. Ayúdanos, Señor, a crecer en santidad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.